esto es bueno y agradable delante de Dios nuestro Salvador, el cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Porque esto es bueno y agradable delante de Dios nuestro Salvador, el cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. De la verdad. De la verdad. Buenas tardes, hermanos. El título de las canciones que vamos a cantar en esta tarde son En Cristo está mi salvación y justificados pues por la fe. Así que podemos cantarle al Señor a su nombre agradecidos, gozosos por la obra de redención que el Señor Jesús hizo por nosotros. Él ocupó nuestro lugar, nos libró del pecado, y solamente la fe en esa obra por cada uno de nosotros es la que nos justifica delante de Dios, no nuestras mejores obras o cosas que nosotros queramos añadir no sirven para nada delante de Dios, solamente nuestra fe en la obra del Señor Jesucristo. Así que podemos estarle a Él agradecidos. Pues bendiciones, hermanos. En Cristo está mi salvación, Él es mi fuerza, luz, canción, la roca eterna, fundación, firme en prueba y tentación, algo amor, profunda paz, la lucha cesa y el temor, mi esperanza y protección, en el amor de Cristo estoy. En Cristo está mi redención, Dios infinito se unió, su don de amor y libertad, el mundo entero despreció. Allá en la cruz mientras murió, el justo Dios se conformó y mi pecado Él cargó. Hoy por su muerte vivo yo. Fue sepultado al morir, la luz del mundo se apagó, mas con poder resucitó, de muerte Él se levantó, glorioso Rey, el vencedor, de mi pecado me libró, pues suyo soy y mío es Él, Dios con su sangre me compró. Vivir sin culpa y sin temor es el poder de Cristo en mí, desde nacer hasta morir, Cristo con cruz en mi existir.
que Él me pueda apartar, hasta que muera yo, en el poder de Cristo estoy. Arrasalguión, buenas tardes de nuevo a este tiempo de abrir la palabra del Señor y también tener un tiempo de alabanza y de oración juntos que hacemos cada jueves. Así que hoy abrimos las Escrituras en esta exposición sistemática que venimos haciendo de la carta a los romanos. Y continuando hoy en el capítulo 9, verso 30, intentaremos llegar hasta el capítulo 10, verso 5. Y venimos considerando en estos jueves pasados que el apóstol Pablo, tras exponer en los 8 capítulos primeros de la epístola los fundamentos del Evangelio, ahora hace unas importantes observaciones sobre Israel, el pueblo elegido y amado de Dios, ya que la iglesia en Roma, a la que escribe esta epístola, estaba formada por hermanos creyentes de diversas nacionalidades y países, entre las que estaban también algunos israelitas que ahora eran cristianos. Y entonces Pablo, teniendo esta sensibilidad, pues en los capítulos 9 hasta el 11 va despejando las dudas más que probables del israelita que ahora era cristiano, a la vez que aclara la aparición en la Iglesia de personas de múltiples nacionalidades y que en aquellos días eran llamados gentiles, con el propósito todo esto de que los hermanos en Roma tuviesen una correcta perspectiva del rol, del papel de la Iglesia del Señor, a diferencia de la función que Israel había desempeñado a lo largo de la historia. Entonces, a nosotros hoy nos toca entender correctamente estas precisiones del apóstol, siempre que las miremos desde ese contexto en el que Pablo las enseñó, ya que el mejor entendimiento e interpretación de las Escrituras es cuando buscamos su significado en su entorno y en su contexto original. Y así el apóstol nos va enseñando en estos 3 capítulos, desde el 9 hasta el 11, quiénes heredan las promesas de Dios según su elección eterna y qué hombres las rechazan según también sus propias decisiones. De tal manera que mientras se lleva a cabo la voluntad soberana de Dios, también los hombres son claramente responsables de sus propias decisiones, de tal manera que ningún hombre podrá acusar jamás a Dios de haberle predeterminado sin su consentimiento, es decir, sin su involucración personal, ¿no? Y estas dos realidades nos las declaran las Escrituras, aunque el encaje y la conjunción entre los propósitos eternos de Dios y nuestras decisiones temporales en el tiempo y en el espacio no nos ha sido revelado completamente, ni tampoco alcanzamos a entenderlo en su plenitud, porque sencillamente nuestra lógica no alcanza la comprensión de la infinitud y la eternidad divinas, que son espacios, son realidades que escapan a nuestro entendimiento temporal, ¿verdad? Por eso en el capítulo 11, verso 34, el apóstol Pablo llega a decir: ¿quién ha conocido la mente del Señor? ¿O quién llegó a ser su consejero? Imposible para nosotros, ¿verdad? Por eso Pablo ha declarado en el capítulo 9, versos 2 a 4, lo que ya hemos visto, pero vuelvo a mencionarlo. Él decía: tengo gran tristeza y continuo dolor en mi corazón, porque yo mismo desearía ser separado de Cristo por amor a mis hermanos, los que son mis parientes en la carne,
que son los israelitas, y de ellos son la adopción y la gloria, el pacto y la promulgación de la ley, el culto y las promesas. Y es que, aunque eran los escogidos por Dios, los israelitas, ellos rechazaron repetidamente, además, con mucha incredulidad y con mucho cinismo, la mano constantemente tendida de parte de Dios, para que se arrepintieran, para que le obedecieran, especialmente y de forma muy clara, cuando rechazaron y condenaron al mismo Mesías, que estuvo presente entre ellos. En cambio, se enorgullecían ante el mismo Señor Jesús de que ellos eran los verdaderos parientes, los verdaderos herederos de las promesas dadas a Abraham, y se olvidaban de lo principal, y es que Abraham fue digno de heredar la promesa de Dios, porque sencillamente creyó la palabra que Dios le dio, aunque no vio el resultado hasta pasados unos años. Y fue esa fe sencilla y limpia de Abraham la que le justificó ante Dios. Por eso Pablo tiene que decirles lo siguiente en capítulo 9, versos 6 al 9. No es que la palabra de Dios haya fallado, pues no todos los que son de Israel son israelitas, ni por ser descendientes de Abraham son todos hijos suyos, como está escrito, a través de Isaac tendrás tu descendencia. Esto quiere decir que no son hijos de Dios los hijos naturales, sino que son considerados como descendencia los hijos según la promesa. Y la palabra de la promesa es esta: por este tiempo vendré y Sara tendrá un hijo. Así que las promesas divinas dadas a Abraham efectivamente se han cumplido en los que le han obedecido a lo largo de la historia, como hijos, y no por ser simplemente descendientes familiares de Abraham. De la misma manera en que fue Isaac el único hijo legítimo de Abraham, el que heredó las promesas dadas a su padre, así como Jacob, que heredó las promesas dadas a Abraham por elección eterna de Dios, pero en su momento su hermano Esaú las menospreció voluntaria y libremente ante un plato de comida, como conocemos por la historia bíblica. Y Pablo menciona también que de la misma manera le ocurrió a Israel en los días de Moisés en el desierto y al resistente Faraón, y en los días infieles e idólatras de Oseas y de Isaías, cuando Dios llamaba a todos al arrepentimiento y a la conversión, pero solo algunos, un remanente, respondía fielmente al Señor, cumpliéndose el hecho de que Dios ha encerrado a todos en desobediencia para mostrar misericordia a todos, como Pablo escribe en el capítulo 11 y verso 32 de esta carta a los romanos. Así que leamos ahora lo que el apóstol sigue diciendo sobre Israel a los hermanos en Roma. Capítulo 9, versos 30 en adelante. Entonces, ¿qué diremos? ¿Que los gentiles que no buscaban la justicia han alcanzado la justicia? Es decir, la justicia que es por fe. Mientras Israel, que buscaba una ley de justicia, no la alcanzó. ¿Por qué? Porque no la buscaba por la fe, sino por las obras de la ley. De modo que tropezaron en la piedra de tropiezo. Como está escrito, yo pongo en Sión piedra de tropiezo y roca de caída, pero el que crea en él no será avergonzado. Ahora Pablo está diciendo resumidamente que Israel históricamente se ha autoengañado y sigue autoengañándose tristemente hasta el día de hoy, pensándose que ellos eran automáticamente
dignos herederos de las promesas de Dios, y que le agradaban con su propia y aparente piedad, y sin necesidad de ningún arrepentimiento personal. Mientras desechaban también al mismo Mesías, que según anticipó Isaías, iba a ser de tropiezo y caída para los autosuficientes, que no veían su necesidad de arrepentimiento y de fe personal. Veían como suficiente ante Dios su sacramentalismo, el cumplimiento de ritos y de costumbres y su propio obrar. Es decir, pensaban que Dios tiene nietos, ¿no? Y como dice el refrán, Dios solo tiene hijos, pero no nietos ni bisnietos, ¿no? No por ser herederos de, pues heredamos la fe automáticamente. Es una decisión personal de cada uno, de cada generación, ¿verdad? Por eso, precisamente por estas razones, Dios levantó al gran profeta Juan el Bautista, quien urgía al pueblo a arrepentirse ante todo. En primer lugar, arrepentimiento. ¿Para qué? Para que estuviesen listos y preparados para recibir a aquel que venía a liberarles eternamente. Y ahí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, proclamaba Juan el Bautista. Y muchos en Israel respondieron, pero la mayoría tristemente no. Y es también lo que vemos en el ministerio de Cristo entre los suyos. Los evangelios, los 4 evangelios, nos muestran muy claramente cómo para la gran mayoría de Israel, Cristo Jesús le era un estorbo, que les humillaba y escandalizaba constantemente. ¿Por qué? Porque sencillamente ellos se veían autosuficientes, ellos se veían sanos, no necesitaban de un médico, como Cristo les echó en cara, ¿verdad? Ya eran autosuficientes, por tanto no eran dóciles ante Dios, no eran humildes, no veían sus pecados, no veían la necesidad de un Salvador, de alguien que les perdonase para ser agradables delante de Dios. Excepto un remanente de personas que verdaderamente esperaba al Mesías y que al oírle y al conocerle directamente pues confiaron en él. Y esos fueron los primeros discípulos y que luego formaron parte de la iglesia naciente en Pentecostés, ¿no? Más otras muchas personas que se fueron añadiendo a la iglesia. Por eso el apóstol Juan, después de muchos años, cuando ya era mayor, él escribe la historia de la venida del Mesías. Y en su Evangelio, en el capítulo 1, el Evangelio de Juan, capítulo 1, él habla de la clave del ministerio de Cristo. Él escribe en el capítulo 1, verso 10 y 11, la palabra estaba en el mundo, pero el mundo no la conoció. Vino a lo suyo, pero los suyos no la recibieron, mas a todos los que la recibieron, a quienes creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Evangelio de Juan, capítulo 1, verso 10. Y así Pablo sigue diciendo en el capítulo 10 de Romanos, en el que continuamos, verso 1 en adelante, hermanos, ciertamente deseo de todo corazón, y mi oración a Dios es por la salvación de Israel. Porque soy testigo de que tienen celo por Dios, pero no se basa en el conocimiento. Pues como ignoran la justicia de Dios y procuran establecer la suya propia, no se han sujetado a la justicia de Dios. Porque el cumplimiento de la ley es Cristo, para justicia de todo aquel que cree. Moisés escribe así de la justicia que es por la ley: la persona que la cumpla vivirá por ella. Aquí el apóstol de Cristo
vuelve a manifestar a los hermanos en Roma sus ruegos a Dios para que sus paisanos, ese Israel escogido históricamente, lleguen a ser salvos. Pero para eso necesitan sujetarse a la justicia divina y no a la suya propia, que siempre será insuficiente para agradar a Dios, porque no la podemos cumplir enteramente. La justicia de Dios no la podemos cumplir nosotros los hombres. Ahora, la justicia que salva está personificada en Cristo Jesús, quien siendo el único hombre santo y sin mancha, que cumple toda la ley de Dios y llega a ser el justo que se entrega por los injustos para llevarnos ante Dios. Esa es la justicia que salva, la de Cristo. Por eso, en el resto de este capítulo 10 de la carta a los Romanos, el apóstol sigue enfatizando una vez más que la salvación personal para cualquier hombre, sea quien sea, del pueblo que sea, de la cultura que sea, de la religión que sea, no importa. La salvación personal para cualquier hombre consiste en confesar y creer en este Jesús, el Hijo de Dios, el Salvador. Por eso se hace necesario para nosotros, los hijos de Dios, que vayamos a todo lugar y que le anunciemos, a Cristo ante cualquier hombre, ante cualquier tipo de hombre, en cualquier pueblo y lugar de este mundo, de tal manera que nadie tenga excusa delante de Dios de no haber oído, de no haber entendido, de no haber conocido. Por eso también en la carta a los Hebreos, capítulo 9, verso 14, leemos lo siguiente: «Cuánto más la sangre de Cristo, que se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará vuestras conciencias de obras muertas para que sirváis al Dios vivo». Y esta limpieza de nuestras conciencias es el poderoso milagro que la entrega de Cristo produce en todo aquel que le mira, arrepentido y aceptando su perdón en la cruz. Porque así es como el justo libera a los injustos, para que podamos servirle, liberados ya de nuestras propias justicias, que resultan siempre insuficientes para agradar a Dios. Así que nos quedamos aquí por hoy, ¿no? En los inicios de este capítulo 10, para continuar en estos próximos jueves, viendo cómo es necesario que anunciemos a Cristo para que los que oigan y crean puedan ser salvos en su nombre. Porque Dios es paciente y no quiere que nadie, ningún hombre se pierda, quede sin conocerle. Quiere que todos vengan al arrepentimiento para conocerle a Él, a pesar de nuestras infidelidades antes de conocer a Cristo. Ahora dispongámonos a iniciar nuestro tiempo de oración, con el deseo de que el Señor nos bendiga a todos.